Hola, mi nombre es Lucía, y lo que estoy a punto de compartir ocurrió hace solo 5 años, aunque parece que ha pasado toda una vida. Era una estudiante de antropología en la Ciudad de México, centrada en mis estudios y alejada de mis raíces rurales. Todo cambió cuando me informaron sobre el fallecimiento de mi tía abuela Dolores. Lo que debía ser una breve visita al pueblo de mi familia para asistir a un funeral se convirtió en una experiencia aterradora que desafió todo lo que pensaba saber sobre mi familia y sobre mí. El autobús avanzaba por el camino serpenteante, llevándome cada vez más adentro de las montañas. A medida que nos aproximábamos a Santa Clara, el pequeño pueblo donde se encontraban mis raíces familiares, una inquietud creciente me invadía. Hacía años que no visitaba ese lugar, y los recuerdos que guardaba de él eran vagos, teñidos de una extraña mezcla de nostalgia e incomodidad. Cuando finalmente llegué, el sol ya estaba ocultándose, proyectando sombras alargadas sobre las calles empedradas. El pueblo parecía detenido en el tiempo, con las casas de adobe y la iglesia colonial prácticamente inmutables desde mi infancia. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente, una tensión palpable que no podía explicar. Mi madre me esperaba en la plaza central. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y preocupación. Su abrazo fue corto y tenso, tan distinto del caluroso afecto que recordaba. «Vamos», dijo, tomando mi maleta. «Hay mucho que hacer antes del funeral de mañana». Mientras nos dirigíamos a la casa de mi tía, noté las miradas de los habitantes del pueblo. Algunas parecían curiosas, otras asustadas. Murmullos nos seguían, deteniéndose abruptamente cuando giraba a mirar en su dirección. La vivienda de tía Dolores estaba al final de una callejuela, parcialmente oculta por árboles antiguos. Incluso en la penumbra, pude notar que la propiedad estaba descuidada, con la pintura descascarada y el jardín convertido en un matorral de malezas. Un escalofrío recorrió mi espalda al percibir movimiento tras una de las ventanas del piso superior, aunque mi madre me había asegurado que la casa estaba vacía. «Tu tía dejó la casa a tu nombre», mi madre anunció de repente, entregándome un manojo de llaves antiguas. Su voz tenía un matiz extraño, casi como una advertencia. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, mi madre se giró y se alejó apresuradamente, dejándome sola frente a la sombría vivienda. El chirrido de la llave en la cerradura oxidada sonó como un presagio. Al cruzar el umbral, un intenso aroma a hierbas secas y algo indefinido, pero perturbador, me envolvió. La sala estaba llena de objetos curiosos, máscaras tribales, jarrones de cerámica antigua y, haz lo más inquietante, numerosos espejos cubiertos por telas oscuras. Mientras exploraba el primer piso, sentía una creciente sensación de ser observada. Los retratos en las paredes parecían seguirme con su mirada, y varias veces creí escuchar pasos en el piso superior, aunque estaba convencida de que estaba sola. Fue en el estudio de tía Dolores donde hice mi primer descubrimiento impactante. Detrás de un librero, encontré un diario antiguo. Las primeras páginas estaban llenas de notas sobre hierbas y rituales, pero a medida que avanzaba, el contenido se tornaba más sombrío, mencionando sacrificios, entidades antiguas y un poder que demandaba un precio aterrador. Un ruido proveniente del piso superior me hizo saltar. El diario se deslizó de mis manos, cayendo abierto al suelo. Allí, escrito en la caligrafía que reconocí como la de mi madre, había un mensaje que heló mi sangre. «Lucía, esta casa ahora es tuya, y la responsabilidad también. Estamos vigilando». En ese momento, mientras el viento ululaba afuera y las sombras parecían alargarse a mi alrededor, comprendí que había heredado mucho más que solo una casa. El legado de tía Dolores era un misterio oscuro, y estaba a punto de quedar atrapada en algo mucho más allá de mi comprensión.
La noche que siguió fue un ejercicio de terror. Cada crujido de la vieja casa me hacía saltar, cada sombra parecía cobrar vida. El sueño, cuando finalmente llegó, estuvo lleno de pesadillas de rituales oscuros y voces susurrantes. Desperté con el sonido de golpes en la puerta de entrada. Era el padre Miguel, el anciano párroco local, que venía a buscarme para el funeral. Su mirada era una mezcla de simpatía y algo más. ¿Temor? Mientras caminábamos hacia la iglesia, habló en voz baja sobre tía Dolores, mencionando su naturaleza reservada y los servicios que prestaba a la comunidad. El funeral fue una experiencia surrealista. La iglesia estaba casi vacía. Solo algunos ancianos del pueblo sentados en las bancas del fondo, sus miradas alternando entre el ataúd cerrado y yo. Noté que muchos llevaban amuletos y hacían gestos de protección cuando pensaban que nadie los veía. Después de la ceremonia, doña Carmen, la curandera local, se me acercó. Su rostro arrugado reflejaba preocupación. «Cuídate, niña», susurró. «Tu tía se involucró con fuerzas más allá de nuestra comprensión. El precio de eso…» No terminó la frase y se alejó rápidamente. De vuelta en la casa, decidí investigar más. El ático, que la noche anterior estaba cerrado con llave, ahora estaba misteriosamente abierto. Subiendo las escaleras chirriantes, fui recibida por un olor fuerte a hierbas y algo metálico que me recordaba a la sangre. El ático era un laberinto de estantes polvorientos, llenos de libros antiguos y frascos con contenidos indescriptibles. En una esquina, descubrí un área que parecía haber sido usada para rituales, un círculo dibujado en el suelo, velas goteando y manchas oscuras que preferí no examinar de cerca. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, tan bajo que al principio pensé que era solo el viento. En pánico, bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en mi prisa por salir del ático. Al llegar a la sala, me encontré con mi madre, que había entrado sin que me diera cuenta. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por el miedo. «Estuviste en el ático», dijo. No era una pregunta. «Lucía, hay cosas que debes saber sobre nuestra familia, sobre el don de Dolores y sobre ti». Mientras mi madre hablaba, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «El don de tía Dolores», explicó, «era una capacidad transmitida de generación en generación dentro de nuestra familia. La habilidad de comunicarse con algo. Entidades que exigían sacrificios a cambio de poder y conocimiento. Tu tía fue la última guardiana», continuó mi madre, su voz temblando. «Ahora es tu turno. La sangre te eligió, Lucía. No hay forma de escapar del legado». Mientras absorbía estas revelaciones impactantes, noté algo extraño. Las sombras en la habitación parecían moverse, alargándose de formas imposibles. Y en los espejos cubiertos, juraría haber visto movimiento detrás de las telas oscuras. Con estas palabras enigmáticas, se fue, dejándome sola con el peso abrumador de lo que acababa de descubrir. El legado de tía Dolores no era solo una casa antigua y algunos secretos familiares. Era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Y ahora, aparentemente, era mío. Los días que siguieron a la revelación de mi madre fueron un torbellino de descubrimientos perturbadores y eventos inexplicables. Me sumergí en los diarios y libros de tía Dolores, cada página revelando horrores que desafiaban mi comprensión. Rituales de sangre, pactos con entidades antiguas, sacrificios a cambio de conocimiento prohibido. Todo esto formaba parte del legado que había heredado. Una noche, mientras examinaba un grimorio especialmente antiguo, escuché golpes insistentes en la puerta principal. Recordé la advertencia de mi madre y vacilé. Los golpes persistían, acompañados por la voz de un niño pidiendo ayuda.
Contra mi mejor juicio, abrí la puerta, solo para encontrar la oscuridad de la noche y el distante ulular del viento. Al girarme para regresar, sentí una presencia helada detrás de mí. Algo frío rozó mi nuca, y un susurro resonó en mi oído, dándome la bienvenida a la familia. Corrí de vuelta adentro, cerrando la puerta y todos los cerrojos. Mi corazón latía con fuerza mientras me apoyaba en la madera, jadeante. Fue entonces cuando lo noté. Todos los espejos de la sala estaban descubiertos y en lugar de reflejar mi imagen, mostraban sombras que se movían por sí solas. A la mañana siguiente, un encuentro con doña Carmen en la plaza solo intensificó mi desasosiego. Sus ojos reflejaban miedo y sus enigmáticas palabras sobre resistir el poder ofrecido me dejaron aún más turbada. El amuleto que depositó en mi mano ardía, como si reaccionara a algo en mi sangre. Al regresar a casa, encontré a mi madre esperándome con una expresión seria. Sin mediar palabra, me llevó a un sótano cuya existencia desconocía. Allí, escondido tras una pared falsa, descubrimos un altar antiguo. Oscuras manchas cubrían la piedra, y el inconfundible olor metálico de la sangre impregnaba el aire. Las explicaciones susurradas de mi madre sobre el núcleo del poder de nuestra familia y la necesidad de renovar pactos ancestrales con fuerzas más allá de la comprensión humana me llenaron de horror. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me mantenía en el lugar. Sentí como si 1000 ojos me observaran desde las sombras. La elección que mi madre me planteó era aterradora: aceptar el legado y el poder que conllevaba, o enfrentar consecuencias aún más nefastas. Sus últimas palabras sobre que la sangre siempre exige su precio resonaron en el sótano mientras me dejaba sola con mi decisión. Las velas en el altar se encendieron por sí solas. Las sombras cobraron vida, danzando en las paredes como criaturas de pesadilla. En el centro del altar apareció una daga antigua, su hoja brillando con una luz sobrenatural. Mientras me quedaba allí, dividida entre el terror y una extraña atracción por el poder ofrecido, las voces que había estado escuchando en los últimos días se intensificaron. Promesas de poder, conocimiento y secretos del universo susurraban en mi mente. La noche cayó sobre el pueblo como un manto asfixiante. Me estaba preparando para profundizar en los secretos de la casa cuando un grito agudo rompió el silencio. Corrí a la sala y encontré a mi madre en el suelo, retorciéndose de dolor. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, y murmuraba palabras incoherentes entre gemidos de agonía. Intenté consolarla, pero parecía no reconocerme, sus ojos vidriosos fijos en algo que solo ella podía ver. En pánico, salí a buscar ayuda. Fue doña Carmen quien respondió a mis gritos desesperados. Llegó jadeando. Su rostro reflejaba preocupación al ver el estado de mi madre. «Esto está mal, muy mal», murmuró doña Carmen, examinando a mi madre. «Necesitamos llevarla al hospital de inmediato». El hospital más cercano estaba a horas de distancia, en la ciudad grande. La idea de dejar el pueblo, de abandonar la casa de tía Dolores justo ahora, me llenó de una ansiedad inexplicable. Pero el estado de mi madre no dejaba opción. Doña Carmen insistió en llevar a mi madre personalmente. «Tú necesitas quedarte, Lucía», dijo. Sus ojos transmitían un mensaje que sus palabras no. La casa no puede quedarse sola. Miré impotente mientras se iban en la vieja camioneta de doña Carmen, el sonido del motor desvaneciéndose en la noche. El silencio que siguió era opresivo, cargado de una tensión inexplicable. Regresé a la casa, ahora extrañamente silenciosa y vacía. La ausencia repentina de mi madre creó un vacío que parecía ser llenado por algo más, algo intangible pero innegablemente presente. Mientras recorría las habitaciones, noté cambios sutiles. Los espejos, antes cubiertos, ahora estaban descubiertos,
Sus superficies reflejaban sombras que no correspondían a la realidad. Los objetos parecían haberse movido ligeramente, como si la casa se hubiera reajustado en ausencia de mi madre. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba sola en la casa por primera vez desde mi llegada, sin la presencia protectora, o quizás controladora, de mi madre. Sentí como si la verdadera naturaleza del lugar finalmente se estuviera revelando. El diario de tía Dolores, que antes parecía reacio a revelar sus secretos, ahora prácticamente me llamaba desde el estante donde lo había dejado. Al tomarlo, las páginas se abrieron en una sección que no había notado antes, revelando rituales y secretos que hicieron que mi sangre se congelara. Afuera, el viento comenzó a aullar, llevando consigo susurros que parecían clamar mi nombre. Las sombras en las esquinas de la sala parecían alargarse, tomando formas casi humanas. Tomé conciencia de que la partida repentina de mi madre no era solo una emergencia médica. Era una oportunidad, o tal vez una trampa. El legado de tía Dolores, el verdadero poder y horror de la casa, estaba a punto de desvelarse, y yo estaba sola para enfrentarlo. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de posibilidades aterradoras, me preparé para lo que sería, sin duda, la noche más larga y peligrosa de mi vida. Agotada por los eventos del día y la partida repentina de mi madre, me quedé dormida en el sillón de la sala, el diario de tía Dolores aún en mis manos. Mi sueño fue inquieto, lleno de pesadillas de sombras susurrantes y árboles que sangraban. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero al despertar, la casa estaba envuelta en una oscuridad aplastante. Desorientada, me di cuenta de que ya no estaba en la sala, sino en mi habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que estaba en la cama, las cobijas cuidadosamente acomodadas hasta mi barbilla. Alguien, o algo, me había movido mientras dormía. Con el corazón latiendo con fuerza, encendí la lámpara en la mesita de noche. Fue entonces cuando lo vi. El diario de tía Dolores, abierto a mi lado en la cama. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. La página abierta mostraba un mensaje que no estaba allí antes, escrito en una caligrafía que reconocí como la de mi madre. La casa ahora es tuya, y la responsabilidad también. El impacto fue como un baldazo de agua fría. Salté de la cama, mi cuerpo temblando incontrolablemente. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. No estaba sola en la casa. Espíritus, entidades, lo que fuera, estaban aquí, observando, esperando. La habitación de repente pareció demasiado pequeña y opresiva. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y pude jurar que escuché susurros provenientes de las paredes. Cada objeto familiar ahora parecía extraño y amenazador. El miedo se transformó en pánico absoluto. No podía quedarme allí ni un segundo más. Sin pensarlo 2 veces, agarré mi bolsa y corrí fuera de la habitación. Bajé las escaleras tropezando, casi cayendo en mi prisa por escapar. La puerta de entrada parecía estar a kilómetros de distancia. Mientras corría hacia ella, los espejos en la sala reflejaban sombras que no deberían estar allí, y el aire se volvió denso, como si algo intentara impedirme salir. Finalmente alcancé la puerta, luchando con la cerradura por segundos que parecieron eternos. Cuando logré abrirla, me lancé hacia la noche, sin atreverme a mirar atrás. Corrí por las calles vacías del pueblo, mis pasos resonando en el silencio de la madrugada. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme lo máximo posible de esa casa y de todo lo que representaba. El legado de tía Dolores, los secretos familiares, la responsabilidad que intentaban imponerme. En ese momento decidí que no quería nada de eso. Prefería dejarlo todo atrás, huir lo más lejos que pudiera. Mientras corría en la oscuridad hacia la carretera que salía del pueblo, una parte de mí sabía que no sería sencillo escapar.
Cualquiera que fuera ese legado oscuro, ahora estaba ligado a mí de un modo que aún no comprendía del todo. Pero en ese momento, todo lo que importaba era huir. El futuro y las consecuencias de mi decisión tendrían que esperar hasta el amanecer. Corrí por la carretera oscura, mis pulmones ardiendo y el corazón retumbando en el pecho. La luna llena proyectaba sombras extrañas a mi alrededor, pero me negaba a mirar atrás. Tras lo que parecieron horas, divisé luces acercándose. Desesperada, hice señas frenéticamente. Para mi alivio, el coche se detuvo. Era una pareja de mediana edad que regresaba de una fiesta en un pueblo cercano. Expliqué rápidamente que necesitaba llegar a la estación de autobuses más cercana, inventando una historia sobre una emergencia familiar. La pareja, percibiendo mi agitación, no hizo muchas preguntas. Me llevaron hasta la estación de autobuses de la ciudad grande más cercana, a unas 2 horas de distancia. En la estación, compré un boleto para el primer autobús que salía. No importaba el destino, siempre que fuera lejos. Mientras esperaba, temblorosa y agotada, tomé decisiones que cambiarían mi vida. Primero, eliminé todas mis redes sociales. Cada perfil, cada cuenta, todo fue borrado. Luego, con el poco dinero que tenía conmigo, compré una nueva tarjeta SIM para mi celular, cambiando efectivamente mi número. El autobús partió al amanecer. Mientras observaba el paisaje pasar por la ventana, sentí una mezcla de alivio y miedo. Me estaba escapando. Sí, pero ¿hacia dónde? ¿Y por cuánto tiempo? En las semanas y meses que siguieron, viví en constante movimiento. Ciudades diferentes, trabajos temporales, siempre mirando por encima del hombro. Poco a poco, la paranoia comenzó a disminuir, pero las pesadillas persistían. Fue entonces cuando tomé otra decisión crucial. Busqué ayuda profesional. Encontré una terapeuta especializada en trauma y comencé un largo y doloroso proceso de sanación. Al principio, era difícil hablar sobre lo que había sucedido. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Pero con tiempo y paciencia, comencé a procesar mi experiencia. La terapeuta me ayudó a entender que, independientemente de la naturaleza sobrenatural o no de los eventos, el trauma era real y necesitaba ser tratado. Hoy, 5 años después, aún no he vuelto al pueblo. No sé qué pasó con mi madre o con la casa de tía Dolores. Parte de mí quiere saber, pero otra parte, la que todavía se despierta sudando frío algunas noches, prefiere mantener la distancia. He reconstruido mi vida lejos de todo aquello. Tengo un nuevo trabajo, nuevos amigos, una nueva perspectiva. Pero a veces, cuando la noche está especialmente oscura y silenciosa, siento como si algo me observara desde las sombras. En esos momentos, me pregunto si alguna vez estaré realmente libre del legado de tía Dolores. Por ahora, sigo adelante, un día a la vez. La terapia me enseñó que huir no siempre es la respuesta, pero en este caso, fue lo que me salvó. El futuro es incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi destino. El legado oscuro de mi familia quedó atrás, enterrado en el pasado, o al menos, eso espero. Mi nombre es Alejandro, y lo que estoy a punto de relatar ocurrió hace 15 años, aunque los recuerdos me persiguen como si hubieran pasado ayer. En aquel entonces, trabajaba como detective privado en México, especializado en casos complejos y a menudo inexplicables. Sin embargo, nada en mi trayectoria me había preparado para lo que hallé en el Rancho Esperanza. Fui contratado para investigar una serie de muertes misteriosas de ganado en un rancho remoto ubicado en las montañas de Oaxaca. Lo que comenzó como un caso aparentemente sencillo de sabotaje, pronto se transformó en un descenso al corazón de las tinieblas.
desenterrando secretos ocultos por generaciones y poniéndome al límite de mi cordura y valentía. El rancho Esperanza apareció en el horizonte como un espejismo en el crepúsculo, sus estructuras imponentes contrastando con el paisaje salvaje de las montañas de Oaxaca. Mientras mi jeep avanzaba por el camino de terracería, no podía deshacerme de la sensación de estar entrando en un mundo aparte, ajeno a la realidad que conocía. El aire era denso, impregnado de un olor indefinible, algo entre tierra húmeda y hierbas quemadas. Al acercarme a los portones de la propiedad, observé símbolos extraños tallados en los postes de madera. Antiguas protecciones, quizá, o simples supersticiones locales. En ese momento no les di mayor importancia. Don Fernando, el dueño del rancho, me esperaba en la entrada de la casa principal. Su saludo fue firme, pero sus ojos me evaluaban con una mezcla de escepticismo y una desesperación apenas oculta. Me guió por la propiedad, explicando la situación en voz baja y urgente. En los últimos meses, decenas de cabezas de ganado habían muerto en circunstancias inexplicables. No había señales de enfermedad, depredadores o heridas. Los animales simplemente aparecían muertos, sus cuerpos intactos, pero completamente despojados de sangre. Don Fernando estaba convencido de que se trataba de sabotaje, obra de ganaderos rivales tratando de arruinarlo. Sin embargo, la forma en que ocurrían las muertes desafía cualquier explicación lógica. Mientras recorríamos el lugar, observé a los trabajadores del rancho. Sus miradas eran esquivas, evitando el contacto visual directo. Había una tensión palpable en el aire, algo que iba más allá del estrés causado por las muertes misteriosas. Los murmullos cesaban abruptamente cuando nos acercábamos, y más de una vez noté miradas furtivas intercambiadas entre los empleados. Al llegar la noche, inspeccioné el lugar de la muerte más reciente. El cuerpo de una vaca yacía en el campo, sin marcas visibles. Al acercarme para examinarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La piel del animal estaba fría al tacto, más de lo que debería estar dado el clima cálido. Y había algo más, un patrón sutil en el pasto alrededor del cuerpo, como si alguien hubiera dibujado símbolos extraños y luego los hubiera borrado apresuradamente. De regreso a la casa principal, un movimiento en el borde del bosque llamó mi atención. Una figura femenina, envuelta en sombras, nos observaba. Cuando intenté enfocarla, desapareció entre los árboles, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Sonidos extraños venían del bosque, no los típicos ruidos nocturnos de la fauna, sino algo más rítmico, como cánticos lejanos. Desde la ventana de mi habitación vi luces parpadeando entre los árboles, pequeños puntos de fuego que se movían de manera antinatural. El amanecer me encontró agotado, los ojos ardiendo por la noche sin descanso. Decidí iniciar mi investigación entrevistando a los trabajadores del rancho. La mayoría se mostró reacia a hablar, respondiendo con monosílabos y evitando mi mirada. Solo una joven, María, pareció dispuesta a hablar más abiertamente. María me llevó a los establos, donde el olor a muerte aún impregnaba el aire. Mientras examinábamos a los animales sobrevivientes, noté marcas extrañas en sus cuerpos, pequeños símbolos que parecían haber sido quemados en su piel. María palideció cuando señalé las marcas, murmurando algo sobre protección, antes de alejarse apresuradamente. Por la tarde, exploré los límites de la propiedad. El bosque que rodeaba el rancho era denso y opresivo, las ramas de los árboles entrelazándose de forma casi antinatural. En un claro, descubrí algo inquietante, un círculo de piedras, con símbolos tallados similares a los que vi en los portones del rancho. En el centro del círculo,
La tierra estaba ennegrecida, como si hubiera sido quemada recientemente. Al regresar, encontré a don Fernando visiblemente agitado. Otro animal había muerto, esta vez uno de sus mejores toros reproductores. El cuerpo estaba en la misma condición que los otros, sin heridas visibles, pero completamente despojado de sangre. Mientras examinaba al animal, noté algo que no había visto en las otras muertes. Un fino polvo alrededor de las fosas nasales y la boca del toro. Recolecté una muestra, decidido a analizarla más tarde. Esa noche, decidí vigilar. Me oculté cerca del lugar donde apareció el toro muerto. Las horas pasaron lentamente, el silencio nocturno solo interrumpido por sonidos lejanos que no lograba identificar. Entonces los vi, figuras encapuchadas emergiendo del bosque, moviéndose silenciosamente hacia los campos. Eran 5 o 6, todas vestidas de negro. Intenté acercarme para ver mejor, pero pisé una rama seca. Las figuras se detuvieron de golpe, por un momento que se sintió eterno. Permanecieron inmóviles. Luego, como si respondieran a una señal silenciosa, se dispersaron rápidamente, desvaneciéndose en la oscuridad antes de que pudiera hacer algo. De regreso en mi habitación, las preguntas inundaban mi mente. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué hacían en los campos a esas horas? ¿Y cómo se relacionaba todo esto con las misteriosas muertes del ganado? Mientras organizaba mis notas, un suave sonido en la ventana me hizo saltar. Era solo el viento, pero por un instante juraría haber oído una voz susurrando mi nombre. La mañana siguiente amaneció con una densa niebla cubriendo el rancho, dándole al lugar una atmósfera aún más siniestra. Decidí investigar más a fondo el círculo de piedras que había encontrado en el bosque. Equipado con una cámara y herramientas para recoger muestras, me adentré en la vegetación espesa. El camino hacia el claro parecía distinto al día anterior. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas retorcidas formando patrones que recordaban los símbolos que había visto antes. El silencio era opresivo, roto solo por el crujir ocasional de las ramas bajo mis pies. Al llegar al círculo de piedras, quedé impactado. El lugar había cambiado drásticamente. Las piedras, antes dispuestas en un círculo perfecto, ahora formaban una espiral compleja. En el centro, donde antes solo había tierra quemada, reposaba un objeto que me revolvió el estómago. Una carcasa animal parcialmente descompuesta, dispuesta de manera que formaba un símbolo macabro. Me acerqué con cuidado, el olor a descomposición haciendo que mis ojos lagrimearan. Al examinarlo más de cerca, noté que no era un animal común. Las proporciones estaban erradas, como si partes de diferentes criaturas se hubieran cosido juntas. Tomé varias fotos, mis manos temblando al operar la cámara. Mientras recogía muestras del suelo alrededor de la carcasa, un sonido me congeló. Era un cántico bajo, casi inaudible, que venía de todas direcciones a la vez. El aire pareció volverse más pesado, y por un momento tuve la vertiginosa sensación de que el suelo bajo mis pies se movía. De repente, un grito agudo rompió el aire, viniendo desde la dirección del rancho. Abandonando mi equipo, corrí de regreso, el corazón martillando en mi pecho. Al salir del bosque vi una escena caótica, trabajadores corriendo en pánico, gritos resonando en los campos. En el centro del tumulto estaba María, la joven que había hablado conmigo antes. Estaba de rodillas, llorando desconsoladamente, señalando algo en el suelo frente a ella. Al acercarme, vi lo que había causado tanto horror. Un círculo perfecto de pasto muerto, en cuyo centro yacía un pequeño animal, posiblemente un cordero, completamente disecado, con sus órganos dispuestos en un patrón intrincado a su alrededor. Don Fernando llegó, su rostro una máscara de shock e ira. Exigía explicaciones,
pero nadie parecía capaz de darlas. Fue entonces cuando noté algo extraño. No todos los trabajadores parecían sorprendidos u horrorizados. Algunos observaban la escena con una expresión que solo puedo describir como expectante. Mientras don Fernando intentaba restaurar el orden, llevé a María aparte. Entre sollozos, finalmente comenzó a hablar. Sus palabras eran confusas, interrumpidas por momentos de pánico, pero lo que logré entender me heló hasta los huesos. Habló de un culto antiguo, practicado en secreto por generaciones, de rituales realizados en noches sin luna, de sacrificios para apaciguar algo que vivía en las profundidades de la tierra. Y, más perturbador aún, mencionó un libro, un grimorio ancestral que contenía secretos capaces de alterar la realidad misma. Antes de que pudiera obtener más información, María fue brusca y rápidamente apartada por una mujer mayor, quien supuse que era su abuela. La mirada que la anciana me lanzó estaba llena de advertencia y algo más. ¿Miedo? Esa noche, seguro en mi habitación, traté de organizar mis hallazgos. Las fotos que tomé en el bosque mostraban detalles que no había notado. Figuras sombreadas entre los árboles, observando en silencio. Y en una de las imágenes del círculo de piedras, casi imperceptible en la esquina del cuadro, había un rostro que no debería estar allí, distorsionado en un grito silencioso. A medida que la noche avanzaba, los sonidos extraños del bosque parecían más cercanos, más insistentes. Y por primera vez desde mi llegada al Rancho Esperanza, sentí verdadero miedo. No solo por los enigmas que estaba desentrañando, sino por lo que estos misterios podrían costarme. El amanecer me halló decidido a resolver los misterios del Rancho Esperanza, aprovechando el caos que aún reinaba tras los inquietantes acontecimientos del día anterior. Decidí explorar áreas del rancho que aún no había investigado. Mi investigación me llevó a un viejo granero en la parte trasera de la propiedad. Un olor a moho, mezclado con algo más acre que no pude identificar, me golpeó tan pronto como abrí las puertas chirriantes. En el oscuro interior, mis ojos se ajustaron lentamente, revelando una escena que hizo que mi estómago se revolviera. Colgando de las vigas del techo, docenas de pequeñas bolsas de tela oscilaban suavemente. Algunas despedían un líquido oscuro que formaba charcos en el suelo de tierra. Con vacilación, abrí una de las bolsas. Su contenido, una mezcla de hierbas, huesos pequeños y lo que parecía ser cabello, cayó en mi mano, emanando un olor penetrante. En una esquina del granero, descubrí un altar improvisado. Velas a medio derretir rodeaban un círculo dibujado en el suelo, con lo que esperaba fuera pintura roja. En el centro del círculo, una pequeña estatua grotesca me miraba con ojos de vidrio, su boca abierta en un grito silencioso. Prosiguiendo con mi exploración, llegué a un área en la parte trasera del rancho que aparentemente había sido descuidada deliberadamente. Entre la vegetación alta, observé piedras dispuestas en patrones circulares. Algunas tenían símbolos tallados que me recordaban a los que vi en el portón del rancho y en documentos antiguos. Cerca de uno de los círculos de piedras, algo llamó mi atención. Parcialmente enterrado, encontré un objeto que me hizo retroceder instintivamente. Era un cuchillo de apariencia antigua, su hoja manchada de un marrón oscuro. El mango, hecho de hueso, estaba tallado con los mismos símbolos siniestros que había estado encontrando por toda la propiedad. Mientras examinaba el cuchillo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente para ver a uno de los trabajadores del rancho observándome desde el borde del claro. Su mirada era una mezcla de miedo y hostilidad. Antes de que pudiera decir algo, desapareció entre los árboles. Regresé apresuradamente a la casa principal.
mi mente dándole vueltas a las implicaciones de lo que había descubierto. En el camino, me crucé con más trabajadores. Sus miradas evidenciaban una desconfianza apenas disimulada. Me estaba dando cuenta de que mi presencia en el rancho se estaba volviendo cada vez más riesgosa. Esa noche, al revisar mis notas y las fotos que tomé de los extraños artefactos, noté algo que se me había escapado antes. En varias imágenes, especialmente aquellas del altar en el granero, se veían marcas que parecían seguir un patrón lunar. Consultando un calendario, un escalofrío recorrió mi espalda. La próxima luna nueva sería en 2 días. Mientras contemplaba el significado de todo esto, un sonido suave me llamó la atención. Girándome lentamente, vi a María parada en la puerta de mi habitación. Su rostro era una máscara de miedo y determinación. «No tenemos mucho tiempo», susurró. «Si quieres saber la verdad, encuéntrame en el granero a medianoche. Y por favor, ven solo». Antes de que pudiera responder, se desvaneció en el pasillo oscuro, dejándome con más preguntas que respuestas y la certeza de que las próximas horas serían cruciales, no solo para mi investigación, sino posiblemente para mi propia supervivencia. La medianoche se aproximaba cuando llegué al granero. María y su abuela me esperaban con rostros tensos a la luz temblorosa de las velas. La anciana fue directa al grano, su voz cargada de urgencia y miedo. «Todos en el rancho conocen la verdad, señor detective, todos excepto don Fernando». Esa revelación me sorprendió. La anciana continuó, explicando que durante generaciones, el rancho había prosperado gracias a un oscuro pacto. Se realizaban sacrificios regulares para mantener la tierra fértil y el ganado saludable. Don Fernando, con su escepticismo, se mantenía deliberadamente ignorante de esta práctica. El antiguo dueño, el padre de don Fernando, dejó una última advertencia en su lecho de muerte. Intervino María, su voz temblando. Dijo que si los sacrificios se detenían, todos seríamos maldecidos. La tierra se volvería infértil, el ganado perecería, y todos perderíamos nuestros empleos y medios de vida. La anciana asintió con gravedad. Desde entonces, hemos continuado con los rituales. El miedo a la maldición es demasiado fuerte. Nadie quiere arriesgarse. Comencé a comprender la magnitud de la situación. Una comunidad entera atrapada en un ciclo de terror y superstición, perpetuando horrores por temor a consecuencias aún peores. «¿Pero por qué me están contando esto ahora?», pregunté. María intercambió una mirada con su abuela antes de responder. «Porque ya no podemos soportarlo. El próximo sacrificio será mayor que los anteriores. Una vida humana». Sentí que mi sangre se helaba. La anciana continuó. «El ciclo está llegando a su fin. En la próxima luna nueva, el sacrificio debe hacerse. Si no se realiza, todos temen que la maldición se cumpla». «¿Y don Fernando?», pregunté. «¿Cómo no se ha dado cuenta de nada de esto?». «Ve lo que quiere ver», respondió la anciana. «Explica las muertes de los animales como enfermedades o depredadores, la prosperidad del rancho como buena gestión. Su escepticismo lo ciega a la verdad que todos llevamos». En ese momento, escuchamos voces aproximándose al granero. María apagó rápidamente las velas, sumergiéndonos en la oscuridad. «Son los otros», susurró ella. «Vienen a preparar el ritual. No pueden encontrarnos aquí». Silenciosamente, nos escabullimos por la puerta trasera del granero. Al alejarnos en las sombras, vi a un grupo de trabajadores entrando, cargando algo grande y pesado. María me jaló para seguir adelante. «Ahora conoces la verdad», dijo. «Ayúdanos, necesitamos acabar con esto, pero nadie tiene el valor de dar el primer paso. Todos temen demasiado a la maldición». Mientras regresaba a mi habitación, mi mente daba vueltas con las revelaciones de la noche.
El Rancho Esperanza no era simplemente el escenario de prácticas supersticiosas aisladas, sino de una conspiración que involucraba a casi todos sus habitantes. Tenía menos de 2 días hasta la luna nueva. Menos de 2 días para encontrar una forma de romper un ciclo de terror que había perdurado durante generaciones. Convencer a toda una comunidad de enfrentar sus miedos más profundos y, de alguna manera, hacer esto sin que don Fernando descubriera la verdad oscura sobre su propia propiedad. El día siguiente amaneció con una atmósfera cargada de expectativa. Cada persona que encontraba en el rancho parecía cargar con un terrible secreto. Miradas furtivas y conversaciones en voz baja se interrumpían de repente cuando me acercaba. Decidí enfrentar a don Fernando, no para revelar todos mis descubrimientos, sino para evaluar cuánto su escepticismo lo bloqueaba de la verdad sombría de su propiedad. Lo encontré en su oficina, repasando informes financieros con expresión preocupada. «Las muertes del ganado están afectando nuestras cifras», comentó sin levantar la vista. «Debemos encontrar la causa rápidamente». Con cautela, empecé a sugerir explicaciones alternativas, mencionando sutilmente algunas de las cosas extrañas que había observado en el rancho. Don Fernando las desestimó todas con explicaciones racionales, algunas tan elaboradas que casi parecían absurdas. Era evidente que su escepticismo actuaba como una férrea voluntad, una determinación inquebrantable de no ver lo que estaba frente a sus ojos. Salí de su oficina más convencido que nunca de que don Fernando no sería un aliado en esta lucha. Estaba decidido a permanecer en la ignorancia, tal vez por temor a lo que la verdad podría significar para el legado de su familia. Pasé el resto del día observando y recabando más información. Noté que los preparativos para algo grande estaban en marcha. Traían suministros extraños al granero de manera discreta, y grupos de trabajadores se reunían en rincones apartados, intercambiando instrucciones en voz baja. Esa noche, María me buscó de nuevo, su rostro pálido por el miedo. «Han elegido a la víctima», susurró. «Es Javier, el hijo menor de Elena. Solo tiene 17 años». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya no era una amenaza abstracta, sino una vida joven en peligro inmediato. María continuó, con voz temblorosa. «Lo mantendrán aislado hasta la noche del ritual. Dicen que es para purificación, pero en realidad es para que no pueda huir». Me di cuenta de que el tiempo corría en mi contra. Con menos de 24 horas hasta la luna nueva, necesitaba un plan. No podía simplemente denunciar todo a las autoridades. Incluso si me creían, no llegarían a tiempo. Además, existía el riesgo de que muchos en el rancho escaparan, llevando sus secretos oscuros a otro lugar. Decidí que necesitaba reunir pruebas concretas y, de alguna manera, interrumpir el ritual sin provocar pánico. Más importante aún, tenía que encontrar una manera de romper el ciclo de miedo que mantenía a todos atrapados en esta terrible tradición. Conforme la noche avanzaba, comencé a trazar un plan arriesgado. Involucraría tecnología moderna, un poco de actuación y mucha suerte. Si tenía éxito, podría exponer la verdad de una manera que ni siquiera el escéptico don Fernando podría negar. Sin embargo, si fallaba, no solo Javier perdería la vida, sino que yo probablemente me convertiría en la próxima víctima del rancho decidido a mantener sus secretos. Con el corazón pesado y la mente en un torbellino, comencé los preparativos para lo que prometía ser la noche más larga y peligrosa de mi vida. El sol solo saldría una vez más antes de la luna nueva, y con ella, el destino de Javier, del rancho y posiblemente el mío propio, se decidiría. El día de la luna nueva llegó con una tensión palpable en el aire. El rancho parecía contener la respiración, esperando el anochecer.
Pasé las horas de luz ajustando meticulosamente mi plan, verificando cada detalle obsesivamente. Con la ayuda discreta de María, logré colocar cámaras pequeñas en puntos estratégicos alrededor del granero y del área del ritual. También escondí un potente aparato de sonido en las cercanías. La información crucial proporcionada por María sobre el ritual y sus participantes fue invaluable. Al atardecer, observé a grupos de trabajadores moviéndose furtivamente hacia el granero. Entre ellos, la figura de Javier, el joven elegido para el sacrificio, se destacaba. Su rostro pálido y ojos abiertos delataban su terror. Esperé a que cayera la noche antes de avanzar. Con el corazón acelerado, me acerqué en silencio al lugar del ritual. Los cánticos bajos aumentaban de volumen con cada paso que daba. Desde mi punto de observación, la escena era aterradora. Javier, atado en el centro de un elaborado dibujo en el suelo, estaba rodeado por figuras encapuchadas. La anciana, abuela de María, dirigía el ritual con su voz ronca, entonando palabras en un idioma desconocido. Activé la primera parte de mi plan. Las luces ocultas se encendieron de repente, iluminando el área con claridad. Los participantes del ritual, momentáneamente cegados, gritaron de sorpresa y miedo. Aprovechando la confusión, corrí hacia el centro del círculo para liberar a Javier. Las figuras encapuchadas, recuperándose del shock inicial, comenzaron a avanzar hacia nosotros. En ese momento, activé la segunda parte del plan. El dispositivo de sonido emitió un ruido ensordecedor de sirenas policiales, resonando en el área del ritual. El efecto fue inmediato y dramático. El pánico se extendió rápidamente entre los participantes. Gritos de alarma llenaron la noche, y en cuestión de segundos, el lugar se transformó en un caos total. La gente corría en todas direcciones, desesperada por escapar de la supuesta llegada de la policía. Aproveché el caos para llevar a Javier a un lugar seguro, observando la frenética desbandada a nuestro alrededor. Las figuras encapuchadas desaparecían en la oscuridad, dejando atrás pruebas incriminatorias. Don Fernando llegó, atraído por el tumulto. Su rostro era un reflejo de shock e incredulidad al ver la escena caótica. En ese instante, activé las cámaras ocultas, proyectando las imágenes del interrumpido ritual en una de las paredes del granero. Don Fernando, horrorizado, fue testigo de las pruebas irrefutables de lo que sucedía en su propiedad. Un silencio tenso se apoderó del lugar, solo interrumpido por los ecos de personas aún huyendo. Años de secretos y supersticiones se desmoronaban ante todos. Don Fernando, visiblemente impactado, parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos. El amanecer traería consigo innumerables preguntas, investigaciones y, seguramente, serias consecuencias para muchos de los implicados. La verdad había salido a la luz de manera innegable, pero el camino hacia la comprensión y posible redención sería largo y complicado. Mientras la luna nueva brillaba en el cielo, entendí que había quebrado más que solo un ciclo de rituales oscuros. Había destruido una ilusión que había mantenido a toda una comunidad como rehén por generaciones. El Rancho Esperanza nunca volvería a ser el mismo, y sinceramente, yo tampoco. Los días que siguieron a la noche del ritual fueron un torbellino de eventos. La mañana se presentó con una calma extraña en el rancho, como si todo el lugar estuviera en estado de shock. Don Fernando, aún claramente afectado, convocó una reunión con todos los trabajadores del rancho. El miedo era palpable mientras la gente se reunía, sin saber qué ocurriría a continuación. Presenté las evidencias que había recopilado, incluyendo los videos y las fotos de los preparativos del ritual. La reacción fue variada. Algunos lloraron, otros permanecieron en silencio, mientras algunos intentaron justificar sus acciones.
La realidad de lo que habían hecho y de lo que estaban a punto de hacer por fin los golpeó. Después de un largo silencio, don Fernando tomó una decisión. No involucraría a las autoridades formales, consciente de que esto podría destruir no solo el rancho, sino toda la comunidad. Sin embargo, fue claro en que las prácticas antiguas terminaban allí y ahora. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir cambios en el rancho Esperanza. El granero donde se realizaría el ritual fue demolido. Don Fernando contrató expertos en agricultura y ganadería para implementar prácticas modernas y sostenibles. Javier, el joven que casi fue sacrificado, recibió apoyo psicológico y la oportunidad de estudiar en la ciudad. Muchos de los trabajadores más jóvenes, liberados del peso de la tradición, empezaron a buscar educación y nuevas habilidades. La transición no fue sencilla. El miedo a la maldición seguía presente en muchos. Cada pequeño contratiempo o problema se veía por algunos como una señal de que los antiguos estaban descontentos. Pero con el tiempo y resultados positivos visibles, la mentalidad comenzó a cambiar. Por mi parte, permanecí en el rancho algunas semanas más, ayudando en la transición y documentando los cambios. María se convirtió en una aliada valiosa, trabajando incansablemente para ayudar a su comunidad a sanar y evolucionar. Antes de partir, tuve una última conversación con don Fernando. El hombre que me recibió ya no era el escéptico inflexible, sino alguien más sabio y humilde. Me agradeció por abrir sus ojos, aunque el proceso hubiera sido doloroso. Dejé el rancho Esperanza con sentimientos encontrados. El horror de lo que casi sucedió aún me perseguía, pero también había esperanza. Una comunidad entera estaba teniendo la oportunidad de reinventarse, de dejar atrás siglos de miedo y superstición. Mientras conducía por el camino polvoriento, viendo el rancho desaparecer en el retrovisor, reflexioné sobre la naturaleza del mal y del miedo. A veces, el verdadero horror no está en monstruos o maldiciones, sino en lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando están cegados por el miedo y la tradición. El caso del rancho Esperanza cambió mi perspectiva para siempre. Como investigador, aprendí que la verdad no siempre es clara, y que desentrañar un misterio a veces significa enfrentar las partes más oscuras de la naturaleza humana. Mientras me dirigía a mi próximo caso, sabía que los recuerdos de aquellos días en el rancho me acompañarían para siempre. Un recordatorio constante de que, a veces, el mayor coraje está en cuestionar lo que siempre hemos aceptado como verdad. Gracias por compartir tu historia, Alejandro. Sé lo difícil que debe haber sido cargar con el peso de estos eventos durante tanto tiempo. Compartir experiencias tan intensas y perturbadoras puede ser realmente liberador y terapéutico. Me alegra saber que contar tu relato te ha ayudado a aliviar parte de esa carga emocional. Revivir momentos tan impactantes no es fácil, pero a menudo es un paso necesario en el proceso de sanar. Vaya, Shade, ni sé por dónde empezar. Todo ocurrió de forma tan repentina que a veces me pregunto si fue una pesadilla. Pero no, fue demasiado real. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Mi pequeña, una chiquita de 6 años, y yo nos mudamos al rancho de mi cuñado. Se suponía que sería temporal, ¿sabes? Estábamos en apuros y él nos ofreció su ayuda. Al principio, todo parecía tranquilo. El lugar estaba aislado, pero la naturaleza alrededor era impresionante. A mi hija le encantaba correr por el patio, persiguiendo mariposas y haciéndose amiga de los animales de la granja. Yo la vigilaba siempre, claro. Una madre siempre está alerta, ¿verdad?
Pero ¿quién habría imaginado que el peligro no vendría de los animales salvajes o de un accidente tonto? Los primeros días nos acostumbramos poco a poco a la nueva rutina. Nos despertábamos temprano con el canto del gallo. Tomábamos café con leche fresca y pan casero. A mi hija le fascinaba ayudar a su tío con las gallinas, mientras yo me ocupaba de las tareas domésticas. Al caer la tarde, nos relajábamos en el porche viendo la puesta de sol. Era una vida sencilla, pero agradable. Sin embargo, no todo era perfecto, y pronto me di cuenta de que las tareas del hogar eran mucho más pesadas en el rancho. Lavar ropa, un trabajo arduo. No había lavadora, todo era a mano, allá en el río que cruzaba la propiedad. Al principio, me quejaba bastante, pero luego le fui tomando el gusto. Incluso me parecía relajante estar ahí, escuchando el murmullo del agua. Pero ya sabes cómo es la vida, ¿no? Tiene sus formas de sorprendernos. Un día, como cualquier otro, decidí bajar al río para lavar ropa. El sol estaba fuerte, pero una brisa agradable movía las hojas de los árboles. Dejé a mi niña con su padre en casa y me fui, tranquila. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? Era solo un día más de trabajo. Agarré el canasto de ropa, el jabón, y bajé por el sendero hasta la orilla. El camino ya estaba marcado de tanto transitarlo. Llegué. Puse el canasto en la orilla del río y comencé a lavar. Mientras frotaba la ropa, mi mente se perdía en pensamientos. Pensaba en mi vida, en los planes futuros, en cómo darle un mejor porvenir a mi hija. El murmullo del agua era casi hipnótico, ¿sabes? Te deja en un estado de trance, como si el tiempo se detuviera. Estaba tan absorta que no me di cuenta de las horas pasando. El sol ya se estaba ocultando cuando terminé de escurrir la última prenda. Suspiré, satisfecha con mi trabajo, y me preparé para regresar a casa. Fue entonces cuando algo llamó mi atención de reojo. Un movimiento, rápido como un parpadeo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Ya se hacía tarde y las sombras comenzaban a alargarse, pero entonces lo vi de nuevo. Una pequeña figura moviéndose entre los árboles del otro lado del río. Mi corazón dio un vuelco. Parecía... No podía ser. Parecía mi hija. ¿Pero cómo? Debería estar en casa con su padre. Me froté los ojos pensando que estaba alucinando. Pero la figura seguía ahí, caminando lentamente por la orilla del río. El cabello largo, el vestidito, era igualita a mi niña. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Mi hija sabía que no podía salir sola, mucho menos acercarse al río. «Hija», llamé, mi voz temblando un poco. Nada. La figura continuó caminando, como si no me hubiera escuchado. «Oye, regresa aquí, es peligroso», grité más fuerte, pero ella no se detuvo. Dios mío, ¿y si se caía al agua? La desesperación empezó a apoderarse de mí. Sin pensarlo dos veces, entré al río. El agua helada me hizo jadear, pero no me importó. Solo podía pensar en alcanzar a mi hija. «Hija, detente, soy yo, mamá», grité nadando tan rápido como podía. La corriente estaba más fuerte de lo que había imaginado, y tuve que luchar para no ser arrastrada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. La figura seguía caminando, acercándose cada vez más al área profunda del río. No, iba a caer. «Para», grité una última vez, desesperada. Fue entonces cuando sucedió. Como en cámara lenta, vi a la silueta tropezar y caer al agua con un chapoteo. Sin dudarlo, me sumergí. El agua oscura me envolvió y por un momento quedé desorientada. Pero el instinto maternal habló más fuerte. Nadé con furia, tanteando a ciegas, rogando encontrar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Dios mío, qué angustia. Ahí estaba yo, sumergida en esa agua oscura, buscando a ciegas a mi hija. El corazón parecía que iba a salirse del pecho, ¿sabes?
Cada segundo parecía eterno. No podía ver nada, solo sentía la corriente arrastrándome. Pero no podía rendirme, ¿verdad? Era mi niña ahí, o al menos eso creía. De repente, mi mano tocó algo. Lo agarré con todas mis fuerzas, rezando para que fuese mi hija. Tiré hacia arriba, luchando contra el agua que quería llevarnos. Al salir a la superficie, jadeando, apenas podía creer lo que veía. Era realmente la silueta de mi pequeña. La sostuve firme, nadando de vuelta a la orilla con toda la energía que me quedaba. Caramba, cómo pesaba esa agua. Mis piernas y brazos dolían, pero el miedo me daba una fuerza que ni sabía que tenía. Finalmente, mis pies tocaron el fondo. Me arrastré fuera del agua, alando lo que pensaba que era mi hija. Caí de rodillas en el lodo, exhausta. «Hija, háblame», supliqué, girando su cuerpecito. Fue ahí cuando el verdadero terror comenzó. Algo estaba muy mal. La piel no era la piel de mi niña. Era áspera, fría. Las facciones empezaron a, ¿cómo decirlo?, a derretirse. Sí, de verdad derretirse, como cera. Di un grito que debe haber espantado a todos los pájaros. Aquello en mis brazos no era mi hija para nada. Era una criatura. Ni siquiera puedo describirla bien. Los ojos, antes idénticos a los de mi pequeña, ahora eran 2 agujeros negros que parecían absorber mi alma. La boca se retorció en una sonrisa espantosa, llena de dientes afilados. Me quedé paralizada de terror, incapaz de moverme o gritar de nuevo. En un parpadeo, la cosa agarró mis brazos. Dios mío, qué fuerza. Los dedos eran como garras, perforando mi piel. Intenté soltarme, pero cuanto más luchaba, más fuerte apretaba. Empezó a jalarme de vuelta al río. Entré en pánico total. Pateé, me retorcí, hice de todo para librarme de ese monstruo. Pero era demasiado fuerte, ¿sabes? Sentí el agua helada en mis pies de nuevo y la desesperación se intensificó. La criatura me arrastraba cada vez más profundo. El agua ya me llegaba a la cintura cuando finalmente pude gritar de nuevo. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! Berreé con toda la fuerza de mis pulmones. Pero ¿quién iba a oírme ahí, en medio de la nada? La cosa seguía tirando de mí y el agua ya me llegaba al pecho. Sabía que si me llevaba más hondo, sería mi fin. Luché con todas mis fuerzas, retorciéndome como loca. Fue entonces cuando sentí algo duro en el pecho de la criatura. Parecía, no sé, una piedra o algo similar. En un destello de lucidez en medio de esa pesadilla, pensé, es ahora o nunca. Reuní todo el coraje que me quedaba y metí la mano en ese agujero negro que era la boca de la cosa. ¡Qué asco! Era horrible, helado. Sentí como si mis dedos fueran a congelarse. Pero no tenía opción. Busqué hasta encontrar algo sólido ahí dentro. Lo agarré con toda mi fuerza y tiré. No podía creerlo cuando la cosa salió. Era realmente una piedra, toda rara, cubierta de símbolos que jamás había visto. Tan pronto como la arranqué, la criatura lanzó un grito espantoso. Parecía estar desintegrándose de verdad. Aproveché ese momento para soltarme y nadar lo más rápido posible lejos de esa pesadilla. No volví la vista atrás ni una sola vez. Solo nadé y nadé hasta que sentí tierra firme bajo mis pies nuevamente. Salí del agua temblando de pies a cabeza, aún aferrada a esa extraña piedra. ¡Qué situación tan increíble! Ahí estaba yo, empapada hasta los huesos, temblando como una hoja y sosteniendo esa piedra extraña. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Será que me estaba volviendo loca? Miré a mi alrededor, un poco desorientada. El río seguía su curso tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Las marcas de las garras en mis brazos eran bastante reales. Me quedé ahí un buen rato, tratando de entender qué demonios había ocurrido. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué era esa cosa?
¿Por qué se disfrazó de niña? ¿Y qué significaba esa piedra extraña? Tantas preguntas sin respuestas. Solo pensar en esa criatura me revolvía el estómago. Lo peor de todo era que tenía la cara de mi hija. Dios mío, mi hija. De repente, me di cuenta de que no sabía cuánto tiempo había pasado desde que bajé al río. De un salto, me puse en pie. Necesitaba volver a casa y asegurarme de que mi niña estaba bien. Dejé el canasto de ropa allí mismo y corrí por el sendero, resbalando en el barro. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. ¿Y si esa cosa no fuera la única? ¿Y si hubiera más de ellas cerca? A cada sombra, cada sonido en el bosque, yo daba un brinco. Nunca pensé que ese camino fuera tan largo. Finalmente, divisé la casa. Las luces estaban encendidas, gracias a Dios. Corrí aún más rápido, casi tropezando con mis propios pies. «Hija», grité al acercarme. «Hija, ¿dónde estás?» Oí un pequeño ruido proveniente del interior y casi me desplomé de alivio cuando la puerta se abrió. Ahí estaba ella, mi pequeña, mirándome con su carita angelical. «¿Mamá?», dijo, pareciendo confundida. «¿Por qué estás toda mojada?». En ese momento me derrumbé. Caí de rodillas y la abracé con todas mis fuerzas, llorando como una niña. Ella se asustó un poco, pobrecita. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?». Yo no podía hablar, solo sollozaba y la abrazaba. Mi cuñado apareció en la puerta, visiblemente preocupado. «Dios mío, ¿qué pasó? Desapareciste por horas». ¿Horas? Ni siquiera había notado cuánto tiempo había pasado. Entré a la casa temblando, goteando agua por todos lados. Mi hija no se separaba de mí, toda asustada. Traté de calmarme, de respirar profundo. ¿Cómo iba a explicar lo que había pasado? Pensarían que estaba loca. Miré mis brazos, buscando las marcas de las garras de la criatura, pero no había nada ahí, ni un rasguño. Me quedé aún más confundida. ¿Será que todo había sido una alucinación? Entonces recordé la piedra. Aún la sostenía con tanta fuerza que me dolían los dedos. Abrí la mano despacio, temerosa de lo que vería. Allí estaba, esa piedra extraña. No había soñado, después de todo. Mi cuñado la miró con curiosidad. «¿Qué es eso?», preguntó extendiendo la mano para tomarla. Instintivamente cerré la mano de nuevo. Sentía que era mejor no mostrar eso a nadie. «No es nada», contesté, intentando sonar calmada. «Solo resbalé en el río y me asusté». Sabía que era una mentira descarada, pero ¿cómo iba a explicar la verdad? Ni yo misma entendía lo que había pasado. Mi hija me abrazó de nuevo y sentí una gran ola de alivio. Estaba bien, estaba segura. Eso era lo que importaba. Pero mientras la abrazaba, no podía dejar de pensar en esa criatura. ¿Qué era eso? ¿Por qué apareció? Y, más importante, ¿podría volver? Vaya, ¿qué noche tan larga fue esa? No pegué un ojo. ¿Sabes? Me quedé ahí, acostada en la cama, abrazando a mi hija, escuchando cada pequeño sonido de la casa. El viento en los árboles afuera me ponía nerviosa. De vez en cuando creía oír pasos o algo rascando la ventana. Creo que nunca he rezado tanto en mi vida como esa noche. La piedra, la escondí debajo del colchón. No sabía por qué, pero algo me decía que no debía dejar que nadie la viera. Cuando finalmente salió el sol, estaba agotada, ojeras hasta el suelo, toda adolorida. Pero al menos había sobrevivido a la noche, ¿no? Me levanté con cuidado para no despertar a mi hija. Fui hasta la cocina sin hacer ruido. Mi cuñado ya estaba ahí tomando café. Me miró con preocupación. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí con la cabeza, pero ni yo me lo creía. ¿Cómo podía estar todo bien después de todo eso? Tomé una taza de café y miré por la ventana. El río corría allá abajo, tranquilo como siempre. Parecía increíble que esa cosa horrible hubiera salido de allí.
Mi cuñado carraspeó, interrumpiendo mis pensamientos. Mira, comenzó un poco incómodo, si necesitas hablar sobre lo de ayer. Me quedé helada. ¿Qué iba a decir? ¿Que una criatura salida del infierno había intentado ahogarme? Ni loca. Todo está bien. Le corté. Fue solo un susto tonto. Resbalé en el río. Eso es todo. No parecía muy convencido, pero dejó el tema. Gracias a Dios. No tenía ninguna intención de ser encerrada en un manicomio, ¿sabes? Pero entonces soltó una bomba. Bueno, ya que todo está bien, pensé que podrías bajar al río hoy para lavar el resto de la ropa. Casi me ahogo con el café. ¿Volver al río? Ni pensarlo. No sé. Intenté darle vueltas. Creo que me resfrié ayer, ¿sabes? Fingí una tosecita para darle más credibilidad. Mi cuñado frunció el ceño. Pero la ropa necesita lavarse, insistió. Si quieres, puedo pedirle a mi esposa que te ayude. Ay, qué situación. ¿Cómo explicar que le tenía más miedo a ese río que a un fantasma? Me quedé ahí, tartamudeando, tratando de encontrar una excusa. Fue cuando escuché la vocecita de mi hija. Mamá, ¿puedo ir a jugar afuera? Mi corazón dio un brinco. La imagen de esa criatura con su rostro volvió con todo. No, grité, más fuerte de lo que pretendía. Mi hija y mi cuñado me miraron asustados. Intenté recomponerme. Quiero decir, mejor quédate adentro hoy, hija. Está muy frío afuera. Mi cuñado miró por la ventana, confundido. El sol brillaba fuerte afuera, ni una nube en el cielo. Se volvió hacia mí, la frente arrugada de preocupación. ¿Segura que todo está bien?, preguntó de nuevo. Tragué saliva. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía miedo de un monstruo que nadie más había visto? ¿Que pensaba que mi hija podía ser atacada por una criatura salida del río? Claro que sí, forcé una sonrisa. Solo necesito descansar un poco. Mi hija vino a abrazarme, toda cariñosa. ¿Quieres que me quede contigo, mamá? Ay, mi corazón se derritió. La abracé fuerte, sintiendo las lágrimas queriendo salir. ¿Cómo iba a proteger a mi pequeña de aquello que ni yo entendía? El miedo empezó a dar lugar a una determinación feroz. Fuera lo que fuera esa cosa en el río, no iba a dejar que se acercara a mi hija. Nunca más. Los días fueron pasando, pero ese miedo no salía de dentro de mí. Cada vez que miraba al río, sentía un escalofrío en el estómago. Mi hija no entendía por qué ya no podía jugar afuera. Pobrecita, se quedaba con esa carita triste mirando por la ventana. Me sentía pésima, pero ¿qué podía hacer? El terror de aquella noche aún estaba demasiado vivo en mi memoria. Mi cuñado y su esposa empezaron a intercambiar miradas preocupadas. Creo que pensaban que me estaba volviendo loca. Una semana después del incidente, como lo llamaba en mi cabeza, me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. ¿Sabes cuando sientes que algo está mal, pero no puedes decir qué? Pues eso. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en un silencio sepulcral. Fui hasta el cuarto de mi hija, solo para revisar. Abrí la puerta despacito y mi corazón casi se detiene. La cama estaba vacía. Salí corriendo por la casa como una loca, gritando su nombre. Nada. Mi cuñado y su esposa se despertaron asustados con los gritos. Desapareció. Yo gritaba, las lágrimas ya corriendo. Ellos trataron de calmarme, diciendo que debía estar escondida en algún lugar de la casa. Pero yo sabía que no era eso. Esa sensación horrible en mi pecho me decía que era algo peor, mucho peor. Fue cuando lo escuché, un canturreo bajito, viniendo de afuera. Corrí a la ventana y casi me desmayo. Ahí estaba ella, mi hijita, caminando sola hacia el río, pero algo estaba mal. Su manera de caminar no era normal, parecía que estaba en trance o algo así.
Dios mío, está sonámbula, grité, ya corriendo hacia la puerta. Mi cuñado trató de detenerme, diciendo que era peligroso salir así en la oscuridad. Pero yo no escuchaba nada. Solo podía pensar en mi niña. Salí por la puerta como un rayo, gritando su nombre. El aire de la noche estaba helado, haciéndome temblar. ¿O sería el miedo? Hija, regresa aquí, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Pero ella no respondía. Seguía caminando, como si no me escuchara. Corrí tras ella, tropezando con las piedras del camino. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. No podía dejar que se acercara a ese río maldito. Cuanto más corría, más parecía que ella se alejaba. ¿Cómo podía una niñita caminar tan rápido? La luna llena iluminaba el camino, lanzando sombras extrañas por todos lados. Cada árbol, cada arbusto parecía esconder un monstruo listo para saltar. Pero no podía detenerme. Mi hija me necesitaba. «Para, por favor», grité de nuevo, la voz ya ronca. Nada. Ella continuaba, implacable, hacia las aguas oscuras. Finalmente, llegamos a la orilla del río. Mi hija se detuvo justo en el borde, sus piecitos casi tocando el agua. Yo estaba jadeando, exhausta de la carrera. «Hija», la llamé, más suave esta vez, con miedo de asustarla. Ella no se movió. Me fui acercando despacio, el corazón en la boca. Cuando llegué lo suficientemente cerca para tocarla, dudé. ¿Y si no fuera ella? ¿Y si fuera esa cosa de nuevo? Con la mano temblorosa, toqué su hombro. En ese instante, ella se giró. Casi grité de alivio al ver su carita, sus ojos abiertos de sorpresa. «Mamá», susurró, con aspecto de no entender. «¿Qué hacemos aquí?» La abracé con fuerza, las lágrimas desbordando mis ojos, pero mientras nos dirigíamos de nuevo a casa, no podía dejar de mirar hacia el río. Por un segundo, solo un instante, creí ver algo moviéndose en las aguas oscuras. Algo que no era un pez, ni un animal. Algo que me observaba. Después de aquel día en el río, me di cuenta de que no podía seguir así. Me estaba volviendo loca de miedo, viendo cosas por todos lados. No podía permitir que eso afectara a mi hija. Tomé una decisión. Debíamos mudarnos de allí. Hablé con mi cuñado y le expliqué que necesitaba comenzar de nuevo. Aunque no lo entendió del todo, lo respetó. En una semana, ya teníamos todo listo para irnos. Nos mudamos a un pequeño pueblo cercano. Era un lugar tranquilo, lleno de gente amable. De inmediato, busqué ayuda. Empecé a ver a un psicólogo, ¿sabes? Al principio, fue difícil hablar sobre lo ocurrido. Temía que pensara que estaba perdiendo la cabeza, pero poco a poco me fui abriendo. Él me ayudó a comprender que, a veces, el miedo puede hacernos ver cosas que no son reales. Además, comencé a asistir a la iglesia local. Nunca fui muy devota, pero en ese momento sentí que necesitaba algo más grande en lo que apoyarme. El sacerdote era una persona maravillosa. Siempre tenía palabras de consuelo y buenos consejos. Empecé a participar en los grupos de oración y en las actividades comunitarias. Eso me fue dando una paz que no sentía desde hacía tiempo. Me aseguré de rodearme de personas buenas. Ya sabes cómo es, ¿no? La energía positiva atrae cosas buenas. Me hice amiga de varias señoras de la iglesia y empecé a participar en trabajos voluntarios. Mi hija también se adaptó muy bien. Hizo muchos amiguitos en su nueva escuela y siempre estaba sonriendo. Verla así de feliz me daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, arrodillada en la iglesia, hice una promesa. Prometí que si toda esa oscuridad y miedo quedaban atrás de una vez, dedicaría mi vida a ayudar a los demás. Sería una persona mejor, más compasiva. Lloré mucho esa noche, pero era un llanto distinto, de alivio, ¿sabes? Como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Con el tiempo,
Esos recuerdos terribles del río se volvieron más lejanos. Todavía tenía pesadillas de vez en cuando, claro, pero el terror constante ya no estaba. Empecé a dormir mejor, a sonreír más. Mi hija notó la diferencia. «Mamá, ahora eres más feliz», me dijo un día. Eso derritió mi corazón. A veces miro atrás y me pregunto si todo eso realmente sucedió. Si la criatura en el río era real o solo una manifestación de mi miedo. Pero luego miro mi vida actual, a mi hija creciendo fuerte y feliz, y pienso que tal vez no importa tanto. Lo que importa es que estamos bien y a salvo. Claro que todavía tengo mis momentos de debilidad. A veces, cuando llueve fuerte y el sonido del agua me recuerda a ese río, siento un escalofrío en el estómago. Pero entonces respiro profundo, hago una oración y recuerdo todo lo que he superado. Sea lo que fuera que nos rondaba en esa época, quedó atrás. Ahora solo queda seguir adelante, un día a la vez, agradeciendo por cada momento de paz.